En esta mañana vamos a continuar nuestra serie de mensajes en este evangelio que estamos tratando cada domingo. Hoy vamos a tratar desde el versículo 35 hasta el versículo 41, que es el final de este capítulo 4. Así que vamos a leer en primer lugar esto y luego oramos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Oramos. Precioso Dios, oh amado Rey y Redentor de nuestras almas, estamos aquí en tu presencia gracias al derramamiento de tu sangre en aquella cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre Santo, rogamos que tú trates con nuestros corazones, tú, Señor, estés obrando, que nos mantengas despiertos, que nos mantengas alerta, Señor. Muchas veces podemos estar atentos, mirando horas la televisión, pero pocas veces estamos atentos para poder escuchar un rato tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a recibir palabra. Hablando a nuestros corazones para que podamos oír, para que podamos entender, para que podamos ser edificados, para que podamos asemejarnos más a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. En el precioso nombre de Jesús, amén. Nuestro título en esta mañana es Golpeados por el mar de los temores. Golpeados por el mar de los temores. Ese es el título del mensaje. Pero nuestro tema que vamos a desarrollar es seguros en la barca con Cristo. Así estamos los creyentes, seguros en la barca con Cristo. Aquel mismo día que Jesús les enseñaba a las multitudes por parábolas respecto del poder transformador de la palabra en aquellos que oyen y creen. Cuando nosotros oímos la palabra y creemos a la palabra tiene poder transformador en nuestra vida. También les decía más palabras diciéndole que a través de ella se produce la vida en el hombre. A través de ella se producen frutos maduros en el creyente. A través de ella, de una pequeña palabra, el hombre puede ser una herramienta tremenda y poderosísima en las manos del Señor. Con estas muchas otras enseñanzas les hablaba Jesús. En el versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día. ¿Qué día era ese? ¿De qué día les estaba hablando acá el escritor, que era Marcos? Recuerden que Marcos, habíamos hablado que lo que él escribió pudo haber sido bajo la percepción o bajo los ojos de su maestro en aquel tiempo, que había sido Pedro. Bajo los ojos de Pedro. Por lo tanto, él relató este evangelio, por supuesto, inspirado por Dios,
y dijo aquel día, cuando llegó la noche. ¿Cuándo era aquel día? Muy presumiblemente estaba hablando y refiriéndose al capítulo 3 del Evangelio de Marcos, donde también nos dice que estaban tan abrumados con tantas cosas que ni aún tenían tiempo para comer. Fue ese mismo día en que a Jesús le acusaron de haber estado haciendo todas esas cosas por medio del poder de Satanás, por medio del poder del diablo. Fue ese mismo día en que fue la madre de Jesús con sus hermanos a buscarle porque pensaban que se estaba volviendo loco, que estaba desquiciado, llevárselo a casa. Fue ese mismo día en que el Señor Jesús salió de su casa a orillas de la playa y se agolpó la multitud y él se subió a una barca y comenzó a exponer la palabra a través de parábolas. Muy posiblemente ese mismo día. Muy posiblemente ese mismo día, cuando llegó la noche, le dijo Jesús a sus discípulos, estando enseñando aún, pasemos al otro lado. Vámonos al otro lado. Ahora, el lago de Galilea, que en realidad es el mar, pero se adentra y se forma un lago allí, ese lago de Galilea tiene prácticamente 20 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Ahora, ¿por qué Jesús quería cruzar para el otro lado? ¿A dónde quería irse Jesús a esas altas horas? Porque ya era prácticamente de noche, estaba terminando el día, estaban cansados. ¿A dónde quería irse Jesús? ¿Qué había al otro lado? ¿Por qué quería ir hacia allá? Capítulo 5, el versículo 1, ya nos da una referencia. Eso lo vamos a estar tratando, por supuesto, el próximo domingo, pero dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Claramente Jesús quería ir a Gadara, a esa región, a la de los Gadarenos. ¿Qué es lo que había allá? Había un endemoniado. ¿Y para qué quería ir con ese endemoniado? Jesús quería ir a Gadara, encontrar ese endemoniado, porque él iba a hacer grandes cosas a través de él. Ese hombre le iba a hacer para testimonio a muchos. Así que, llegado aquel día, en aquella noche, les dijo, pasemos al otro lado. Tenía un propósito Jesucristo. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahora, podemos deducir, según el relato, que Jesús estaba cansado. Jesús ya estaba cansado. Piensen que comenzó desde la mañana a enseñar, a predicar, a sanar, a ayudar a la gente, lidiando con aquellos que se le oponían a sus enseñanzas, aquellos que no querían escucharle y todos se lo contradecían como los fariseos y los escribas. Había otros que estaban allí intentando recibir un milagro de Jesús, estaban otros allí intentando escuchar. ¿Y qué dijo? Y querían escuchar y todos amontonados. Otros de sus discípulos ayudando, pero también ellos estaban ahí, mientras también enseñaba, ¿no? Todo el tiempo con gente. Al llegar la noche, estaba cansado, hambriento de haber estado enseñando. Y se fue claramente sin equipaje. Se fue con lo que tenía puesto de todo ese día. No había hecho ningún preparativo para poder pasar al otro lado. Así como estaba, con cansancio y con hambre, con la misma ropa, lo tomaron, lo subieron a la barca y se cruzaron hacia la otra ribera. Se fueron hacia el otro extremo. Pero el mismo texto, el 36, nos dice también que con él había otras barcas. No solamente estaban en una barca aquellos 12 discípulos de Jesús, seguramente en esa barquita no eran las barcas que nosotros hoy quizás podemos pensar en un barco, no era un barco, era una barquita de pescador. Entonces muy posiblemente habían los 12 discípulos y estaba Jesús en esa misma barca. Y en otras barcas, no sabemos cuántas, no nos dicen si eran 3, 5, 10, 15, 20, no lo sabemos, pero sabemos que había otras personas que también iban juntamente con Jesús. Querían ver.
No sabemos si era porque querían seguir viendo los milagros, querían seguir viendo, expectantes de las cosas que Jesús podría llegar a realizar, o si querían seguir escuchando sus enseñanzas que eran tan gratas. Era lindo oír a Jesús, más allá de que no entendían nada, porque muchos no entendían, pero les gustaba oír. Como hablaban de Ezequiel, voz de cantores. No hacían nada de lo que Ezequiel decía, pero les encantaba escucharlo a Ezequiel. De la misma manera, con el Señor Jesucristo. Posiblemente le seguían de esa manera, algunos esperando un milagro, y otros quizás porque querían ser sus discípulos. Creían a sus palabras, más allá de los 12. Creían, querían seguirle, buscar de él. Así que nos dice el versículo 37, que haciendo un pequeño redondeo para entrarnos en el contexto de lo que vamos a tratar en esta mañana, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Venía todo bárbaro, venía todo marchando, viento, popa. Genial. Pero de repente, en la noche, se levantó un viento tremendo. Nos dice que el agua se echaba sobre la barca de tal manera que se anegaba. Y esa palabra anegarse significa se hundían. Estaban al borde de hundirse. La barca se podía romper, se podía dar vuelta. Estaban tremendamente preocupados. Ahora, las tormentas que se generaban allá no era algo inusual en el mar de Galilea. No era inusual, era algo relativamente normal. Como ya dije antes, el mar de Galilea era prácticamente un lago que, si lo ven en un mapa, tiene prácticamente forma de corazón. 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho. Está rodeado por montañas. Y eso hace que se generen vientos. Vientos que embolsan allí y levantan, y se levantan grandes tormentas. Saca el paraguas porque ya estoy empezando a saltar. Grandes vientos que empezaban a levantar una gran tempestad. Una gran tempestad. Y para peor, lo que magnificaba aún esa situación es que era de noche. No era de día. Estaban a oscuras. Aún las olas que se podían levantar allí podían ser prácticamente 3 metros de altura. Estamos hablando de acá al techo. Y esto eran las más chiquitas. Quizás algunas llegaban a ser 6 metros de altura. Imagínense, en una barquita, una ola de 6 metros que se te viene encima en el medio de la oscuridad de la noche, iluminado solamente por la luz de la luna. Piensen lo tremendo que debió haber sido eso, y la severidad de la situación en la que se encontraban, la vemos en cómo respondieron sus discípulos diciendo: ¡levántate! ¿No ves que perecemos? ¡Nos vamos a morir! ¡Estamos en problemas! Ahora, para peor de la situación, para que la situación se ponga aún más fea, estaba Jesucristo ahí con ellos. Pero él estaba durmiendo. Él estaba relajado, tranquilo, echado en la popa, recostado. Miren lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿tienes cuidado que perecemos? Ahora, piensen un segundo, hermanos. Piensen un momento. Esto es tremendo porque estos hombres, muchos de estos hombres, no todos, porque también había uno que, por ejemplo, Leví, era un publicano, pero prácticamente la mayoría de ellos eran pescadores, eran hombres experimentados, eran hombres profesionales. Ellos dedicaban tiempo, horas, largas horas, durante la semana, intentando sacar peces. Esa era su ocupación, de eso vivían. Imagínense lo tremendo que fue para que ellos mismos estén temblando y diciéndole: ¿qué te pasa? Nos estamos muriendo y vos estás durmiendo. Jesús estaba acostado en la popa.
La popa es la parte de atrás del botecito. Es la parte en donde por lo general se sentaba un visitante, quizás uno que no tenía idea o que venía acompañándoles, se sentaba en la popa. Y ahí se sentó Jesucristo, y muy posiblemente por el cansancio que tenía, piensen que tuvo todo el día el Señor. Se recostó, se relajó y se durmió. Jesucristo estaba ahí en la barca, pero él no estaba expectante de lo que estaba sucediendo. Él no estaba, ¡oh, lo que sucede! No, él estaba durmiendo plácidamente, como si nada sucediese. Ahora, cuando uno estudia este pasaje, si en algún momento lo vuelves a leer, debes plantearte una pregunta. Cuando uno prepara un mensaje, cuando uno estudia, se plantea preguntas respecto del texto. Una pregunta que me hice fue, ¿tanto sueño tenía Jesús? Tanto sueño tenía que ni aún esos vientos impetuosos que golpeaban la nave y la nave se movía de lado para lado, aún esas olas que venían, y la barca se estaba hundiendo. O sea que agua en la cara le estaba cayendo, se estaba empapando. Los gritos de sus discípulos, ¡no morimos! Tanto sueño tenía que nada de eso lo despertaba. Hasta que comprendí que nada lo despertaba. El Señor ya sabía de antemano lo que iba a acontecer. Es más, Jesús se preparó para irse a la tormenta. Él quería llevar a sus discípulos, él quería llevar esas barcas en medio de la tormenta. Él los llevó con un propósito. Así que recuerda que cuando tú te encuentres en una tormenta, muy posiblemente creyente, sea con un propósito de Dios para tu vida. De hecho, Dios a veces lo hace. Y cuando Dios lo hace, no lo hace porque el Señor quiere destruirte, sino porque el Señor quiere discipularte. Por eso es que el Señor te lleva a la prueba, porque el Señor quiere tratar con tu vida. El Señor quiere que tú puedas reflejar el carácter, la persona de Cristo en tu vida. Quiere tratar contigo. Él no quiere destruirte, no quiere quebrarnos, sino que te asemejes más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios sabe a qué temperatura subir el termostato. Él sabe hasta dónde levantar la temperatura, hasta que a nosotros nos van a empezar a quemar los pies y nos vamos a empezar a inquietar y no vamos a saber qué hacer, me quemo, me molesta. Otra vez, recuerden que varios de esos discípulos eran pescadores. No bastaba con una pequeña tormentita. Ellos estaban capacitados para enfrentarla. Era necesario elevar la temperatura, porque Jesucristo iba a probar en este momento la fe de sus discípulos. Así que el Señor va a elevar la temperatura en tu vida. Pero recuerda que es para probar tu fe. Recuerda que es para que Cristo se manifieste en tu vida, para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Estás en este momento en medio de una tormenta inesperada? Porque quizás las tormentas a veces nos agarran cuando menos las esperamos. No es que salimos y empezamos, ya voy a recibir una tormenta, se me avecina. Muchas veces las podemos, muchas veces, yo a veces a mi esposa le digo, ya me la veo venir. Y ya me preparo de antemano, porque ya la estoy viendo, se viene. Pero hay veces en que no la esperamos y nos encontramos de frente con una tremenda tormenta y es ahí cuando decimos, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, porque me hundo, me muero acá nomás. El Señor trata con nosotros. Cuando te encuentres en ese momento, recuerda mi hermano, recuerda mi hermana, que Jesús está en la barca allí contigo. Recuerda que estás en la barca juntamente con Cristo. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no estás preocupado? Maestros, ¿no haces nada? Maestro, ¿no ves que nos morimos? En esta porción se revela el problema evidente que había en sus discípulos.
quizás ya lo sacaron. Es un problema realmente evidente, se hace fácil, rápido, no hay que estudiar mucho el pasaje para ver cuál era el problema que había allí. El problema es que estaban muertos de miedo. Tenían temor. Les invadió el temor. Les sobrecogió el temor. Ellos estaban completamente paralizados. Y eso es lo que el Señor quiere tratar en esta mañana contigo y conmigo. Como el Señor tuvo que tratar con el temor de sus discípulos en aquel momento, en aquella situación, hoy el Señor quiere tratar contigo, conmigo, con cada uno de nosotros respecto de los temores que puedan haber y existir en tu vida. Recuerda que Cristo está en la barca contigo. Ojo, si has creído en Cristo y si te has arrepentido de tus pecados, si has venido en fe y en arrepentimiento y la gracia de Dios se posó sobre ti, entonces estás juntamente con Cristo en esa barca. Ahora, escucha bien, porque el temor no siempre es malo. Siempre que asociamos el temor, lo asociamos con algo negativo, pero no siempre es así. Es más, el Señor nos equipó a nosotros con esta capacidad de temer, porque muchas veces el temor es una alerta para nosotros. Es algo que nos ayuda a estar atentos, a guardarnos de cometer algún error, de llevarnos por un mal camino. Como por ejemplo, el temor en nosotros, nos va a ayudar a que nos metamos la mano por sobre las rejas donde se encuentra un tigre, un león, donde se encuentra un gorila, un oso, porque el temor nos hace dar cuenta de que si yo me acerco me van a tomar y me van a arrancar un pedazo de mi brazo. El temor me ayuda a estar alerta y consciente que no tengo que hacer eso. El temor muchas veces en nosotros nos ayuda a manejar, quizás en las calles con más prudencia, con más atención, cuando las calles están abarrotadas, cuando están llenas de tráfico. Hace tener cuidado. Muchas veces el temor es lo que nos hace tener cuidado, o la forma en la que nos conducimos quizás con un oficial de policía. Porque no queremos tener problemas. Como tenemos temor, nos conducimos de otra manera. El temor, en ocasiones, es bueno. Es ese temor que nos ayuda a estar alerta. Pero también está el segundo temor, que ese temor sí es un problema. Y es el temor que experimentaron y manifestaron estos sus discípulos en esa barca en aquella noche. Y creo que todos en ocasiones, como los discípulos, nos invade el miedo en nuestras vidas. Creo que en algún momento, en alguna oportunidad de nuestras vidas, el miedo nos toma, la preocupación, el afán, el miedo ese desesperante de no saber qué hacer. Creo que en algún momento nos abraza y es ahí donde debemos tomar una decisión. ¿En qué es lo que haremos? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Todos en algún momento lo experimentamos. ¿Tenemos temor quizás? ¿A qué pasará con mi trabajo? Tenemos temor al desempleo. Tenemos temor a una enfermedad. ¿Y si me agarra una enfermedad? ¿Y qué pasa si a mí me agarra esto, ano contra natura? ¡Uy, qué horrible! El ano contra natura, por favor. Fue un miedo toda mi vida. Fue un miedo. ¿Saben lo que es el ano contra natura? Bueno, el médico después lo explicará. Pero hay miedos a que a uno le pasen a veces ciertas cosas. Tengo miedo a que me falten las piernas, tengo miedo a quedarme ciego, tengo miedo a tener un cáncer, tengo miedo a que se muera alguien de mi familia, que se muera un hijo, que se muera mi esposa, mi marido, mis padres. Tengo miedo a que se muera alguien. Tengo miedo a perder mis posesiones. Tengo miedo a la vejez. Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer cuando llegue viejo? Tengo miedo, y miedos, y quizás tienes miedos que aún tú desconoces, y dices, tengo miedo, pero no tengo idea de qué.
simplemente me invade el miedo. Pierdo la paz, pierdo todo gozo, pierdo toda tranquilidad, estoy preocupado, estoy afanado, no sé por qué, pero tengo miedo. Tengo miedo. Y para cómo la sociedad actual tampoco nos ayuda con los medios televisivos que nos invaden con ¿qué? Con malas noticias. Y lo único que uno escucha a la gente hablar por ahí es ¿quién ganó? Es una charla divertida y buena. Ah, ganó tal equipo. Pero si no es de eso, de lo que hablamos es, che, ¿cómo terminará este país? ¿A dónde vamos a parar? ¿Llegaré a pagar a fin de mes las cuentas? ¿Llegaré a pagar el alquiler con la inflación que hay? ¿Qué va a pasar con esto del COVID? ¿Con mi empleo? ¿Qué va a pasar? Ahora todas las empresas que se están yendo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Vamos a tener para poder viajar en algún momento, para darme un gusto? ¿Qué va a pasar? ¿Podré ver a mis padres nuevamente? Miedos, temores, que día tras día nos invaden y nos llegan. Estos y muchos otros también se despiertan en la vida de los creyentes. Y nos olvidamos que estamos en la misma barca con Jesucristo. Como lo hicieron sus discípulos en aquel momento. Los invadió de tal manera el miedo, tal desesperación les abrazó, se olvidaron que Cristo estaba ahí con ellos. Muchas veces así vivimos nosotros los creyentes, desesperados, afanados, con miedo, porque nos olvidamos a quién tienes a tu lado. Miren el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice que el Señor se paró tras el temor de ellos, porque no lo levantaron las olas, no lo levantó el viento, no lo levantó la nave que se movía para todo lado. Lo que lo levantó a Jesucristo fue ver a sus discípulos atemorizados, temblando de miedo. Eso es lo que lo levantó a Jesucristo. Y pronunciar esas palabras. Ahora, las palabras de autoridad que salieron de la boca de Jesucristo son palabras similares que utilizó para reprender a los demonios. Estaban allí tomando posesión de un cuerpo humano. Cuando Jesucristo se le acercó a esos endemoniados y le dijo, ¡calla! ¡Sal de él! ¡Calla! ¡Sal! Esas palabras de autoridad fueron las de Cristo que sacaron a ese demonio. De la misma manera, ahora Jesucristo se para con autoridad para reprender el poder de la naturaleza, porque recuerden que aún el poder de la naturaleza está sujeta a su dominio. Está sujeta al poder de su mano y de su palabra. Jesucristo se paró, se puso en medio de ellos y gritó en alta voz, ¡calla! ¡Enmudece! En otras palabras le dijo, ¡ya basta! Hasta aquí. Y de repente los vientos cesaron, las aguas se tranquilizaron. Porque ese es el poder de la palabra del Señor. A su reprensión, nuestras vidas se aquietan. A su reprensión, nuestras vidas encuentran paz. A su reprensión, nuestras vidas pueden encontrar sosiego, calma. La pregunta es si hay calma, hay sosiego, hay paz en tu vida. ¿Hay eso en tu vida? Si no hay eso, es porque te has olvidado. ¿Quién es el que está en la barca allí contigo? Esto debe alentarnos a cada uno de nosotros a acudir a Jesús en las tormentas de nuestras vidas. Sabiendo que cuando acudimos a Él y a su poder, Él aquietará, Él acallará, Él tranquilizará y encauzará nuestras vidas. Ojo, lo vamos a ver un poco más adelante.
Pero no siempre el Señor querrá sacarte de esa tormenta. Simplemente quiere que estés en esa tormenta. Pero quiere que confíes en Él. Quizás tengas una enfermedad, quizás tengas un problema, una pérdida, lo que fuere. El Señor no quiere restituir nuevamente eso, no quiere devolvértelo. Simplemente quiere que atravieses esa tormenta entendiendo a quién tienes a tu lado. Que a Él tienes al poderoso, que si quiere a sus reprensiones puede devolvértelo. Simplemente confía. Simplemente confía. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están de esta manera? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, parece descabellada la pregunta que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a sus discípulos. ¿No me estás cargando? ¿Estás preguntando por qué estoy amedrentado? No me hagas poner loco. Imagínense lo que era ese momento, esa situación. Parece loca la pregunta. Estamos en medio de la noche, Jesús. La tormenta nos está agolpando. ¿Quién no va a tener miedo frente a un poder tan grande de la naturaleza que la barca se nos está rompiendo? Nos estamos hundiendo, desesperados por sacar con baldecitos el agua. ¿Cómo no nos vamos a desesperar? Loco sería que uno tuviese calma en medio de esa situación. Pero la pregunta del Señor no era descabellada, no era loca, no era insólita. Porque claramente no le estaba diciendo que no temieran a la tempestad. Porque el ser humano, al ser débiles, al no tener fuerza, cuando el ser humano se enfrenta a algo que es más poderoso que él, ciertamente empieza a tener temor. Pero el Señor no se refería a eso. El Señor se refería porque estaban temiendo a un aparente, y digo aparente porque el Señor Jesucristo, el mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Creador, estaba en la barca con ellos, el que podía calmarla, estaba con ellos. No era que no temieran a la tempestad, sino que era, confíen en mí. No saben quién soy yo. ¿Qué sucede? Ese era el reproche de Cristo. No que ellos temieran a que la tormenta fuese más poderosa que ellos, sino a que dudasen del poder de Él. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Acaso no saben quién está aquí con ustedes? Recuerden esto. Recuerden esto. Y espero que esto te quede, si es lo único que te llevas del mensaje. Recuerda esto. Cuando el miedo te inunda, cuando el miedo nos sobrepasa, cuando el miedo nos abraza, nos abruma, escúchalo bien, es cuando no tenemos fe en Jesús. ¿Tienes miedo? ¿El miedo te está sobrepasando? No estás teniendo fe en Jesús. No estás teniendo fe en Dios. Que eso sirva para darte cuenta de tu situación y volverte a tu Creador. El temor es producto del pecado. El temor es producto del pecado. En el principio de la creación no había temor. Es más, esa palabra no estaba en el vocabulario, en el léxico de Adán ni de Eva. No existía el temor. El temor comenzó cuando Adán pecó y se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. Ahí es la primera vez en que se usa la palabra temor, la palabra miedo. Allí comienza el temor producido por el pecado. ¿Qué siguió aquel evento de desobediencia? Le siguió el temor por la separación. Eso es lo que sucede. Cuando nos separamos de Dios es cuando el temor nos sobrecoge. Es cuando el temor nos inunda, cuando el temor nos toma.
Ellos estaban amedrentados porque no tenían fe. Estaba Jesús ahí, pero estaba a cientos de kilómetros, porque no entendían quién era él. Estaba Jesús ahí. Muchos tenemos a Jesús aquí. Muchos. Jesús está acá, queriendo abrazarnos. Estoy acá. Pero parece que está allá, no lo veo. No lo veo, está lejos. Porque estamos inundados en nuestros problemas. Jesús está lejos y nos invade el miedo. Es la falta de confianza en el poder y en la soberanía de Dios. De haber confiado en los discípulos, de haber confiado en Él, de haber confiado en su palabra, de haber confiado en la gracia divina de Dios, entonces hubiesen sido controlados sus impulsos. Pero no fue así. El evangelio paralelo a Marcos, el evangelio paralelo en Mateo, capítulo 8, versículo 26, no lo buscamos, se los leo, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Esas fueron las palabras de Jesús en el otro evangelio. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. El temor, poca fe. En el evangelio de Lucas les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿En dónde quedó? Desapareció. Y en este evangelio, en el de Marcos, el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tenéis este temor, este miedo? ¿Cómo no tenéis fe? No lo entiendo. Jesús pudo haberle dicho. Jesús le pudo haber dicho a sus discípulos que tenían falta de fe, porque lo estaban acusando a él de no haberles cuidado. ¿No tienes cuidado que perecemos? Estaban dudando del cuidado protector del Señor. Cuando nosotros dudamos que el Señor está atento a tu vida, que el Señor tiene el cuidado de tu vida, cuando tú dudas que el Señor es el que te va a proveer, cuando tú dudas de la protección divina de Dios para contigo, cuando tú dudas que Él puede sostenerte, cuando tú dudas respecto de la barca que se hunde, eso es porque no tenés fe. Eso es porque no tenés fe. Jesús pudo haberles dicho que no tenían fe, porque ellos habían olvidado el gran propósito de Dios. Ellos habían olvidado que Dios el Padre había enviado al Mesías. Había enviado al Mesías. Era el hijo de David que había venido al mundo para salvar al mundo de los pecadores. Ellos habían olvidado el propósito divino. ¿Es lógico que el Mesías se muera ahogado en el lago de Galilea? Jesús podría haberle dicho, eran hombres de poca fe porque no confiaron en su palabra. Él les dijo, pasemos al otro lado. ¡Vamos al otro lado! Ellos no creyeron que era posible llegar. Dudaron de Jesús. Dudaron de esa paz, esa tranquilidad, esa calma que su maestro estaba intentando transmitirle. Porque mientras todos estaban locos, toma el baldecito, sacá, ¿qué haces? Levantate, haz esto. Jesús estaba así. Su maestro le estaba mostrando calma, pero ellos desesperados. No tuvieron fe, no confiaron. Ellos y nosotros deberíamos aplicar las mismas palabras del rey David. Cuando dijo, en el día que temo, en ti confío. Esas mismas palabras que conocían de la ley,
Del Antiguo Testamento podrían haber dicho, estamos en problemas, tengo temor, pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Esas mismas palabras deberíamos nosotros también apropiarnos ante la situación apremiante que está invadiendo tu vida y decir, aunque estoy en este momento, no tengas trabajo, estés al borde de perder el trabajo, haya venido una enfermedad, se haya muerto alguien, la noticia que sea, yo en ti confío. Recuerden el Salmo 112, el hombre que teme a Jehová no tendrá temores de malas noticias, porque su corazón está confiado en Él. No temo porque confío en ti. No importa, el mundo se cae, pero yo confío en ti. Así es como nosotros deberíamos estar. ¿Tienes temores en tu vida? Escucha lo que el Señor Jesús te dice al respecto. ¿Tienes temor? Escucha esto. No lo vamos a buscar, se los voy a leer. Versículos de la Biblia. En Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, el Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turben. Crean en mí. Confíen en mí. No en mí, en Jesús. Confíen en Jesús. Él puede socorrerles. Mateo 10, 28. Y no temáis. Guarden estas palabras. Escuchen estas palabras. No temáis a los que pueden matar el cuerpo. Más vale temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis. Versículo 31 de ese mismo capítulo. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No teman. Más valiosos son ustedes para mí. Y por último, Mateo 14, 27. Jesús les dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Las palabras con las que el Señor Jesucristo nos anima y nos alienta a recordar quién es el que está en la barca juntamente contigo. No tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. Solo confía en mí. Pon tu confianza en mí. Pon tu esperanza en mí. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos comenzaron, vieron el poder de Dios cuando se paró y le dijo, ¡calla! ¡Enmudece! Y los vientos cesaron, el mar se aquietó. Es impresionante. Nunca antes visto. Esto es tremendo. Pero se dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Muchas veces estamos así nosotros. Quiero que presten atención a esto. Porque muchas veces estamos así nosotros como los discípulos. Tenemos a Jesús a nuestro lado, pero parece que no lo conocemos todavía. Parece que no entendemos cuál es el alcance de su poder, el alcance de su gloria, el alcance de su amor, el alcance de su gracia para contigo. Parece que no lo conocemos. ¿Quién es este? Miren lo que hizo. Me consiguió otro trabajo. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Qué te sorprende? ¿Tanto te sorprende que Dios pueda proveerte cosas? Eso es porque no entiendes quién es tu Dios. Eso es porque no entiendes quién está a tu lado. ¿Quién es este? Ahora, ¿sabes tú quién es Él? ¿Sabes tú quién es Él? Como creyente quizás te toque conocerlo un poquito más para alimentar esa confianza. Pero quizás todavía no seas
un hijo de Dios. Quizás todavía no hayas puesto tu confianza, tu fe en Cristo, no te hayas arrepentido de tus pecados. Recuerda, tus pecados, mis pecados, los llevaron a Cristo a la muerte, a la cruz del Calvario. Él murió en el Gólgota por causa de tus pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que ven a Cristo en arrepentimiento, ven a Cristo en fe, y entonces podrás tener el principio de la sabiduría. Conocer una pequeña luz de Cristo en tu vida. Ahora, ¿cómo sabrás? ¿O cómo confiarás si no le conoces a Él? Y la única forma de conocer a Cristo es por medio de su palabra. Por medio de su palabra es que nosotros podemos llegar a conocer al Salvador, al Redentor de nuestras almas. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio. Las Escrituras son las que te van a revelar a Cristo, para que puedas conocerlo, para que puedas saber quién es este. ¿Quién es este? Enoc Gutiérrez, un predicador famoso, mexicano, entre los bautistas. Él dijo, tú no puedes conocer a Dios sin este libro. Tú puedes oír de Dios sin este libro. Tú puedes reconocer que Dios está vivo sin leer este libro. Lo vemos a través de su creación. Pero tú no puedes saber o no puedes conocer a Cristo como hombre y como Dios. Tú no puedes hacerlo. ¿Por qué tienes temor? No confías en Cristo. No confías en Cristo porque no conoces a Cristo. ¿Quién es este? Tú necesitas hoy conocer a Dios, recibirle como Señor y Salvador. Tú necesitas hoy empezar a navegar junto a Cristo. Que Él tome el control. A modo de conclusión, cuento una anécdota que fue verídica, que comenzando un vuelo, iban viajando, vuelo en avión, en avión, el viaje había comenzado placentero, era uno de los mejores viajes que estaban llevando, hasta que de repente se escucha la voz del piloto de la nave, del avión, se escucha en altavoz diciendo, todos tomen sus asientos, todos abróchense los cinturones porque vamos a entrar en una tormenta. Y al momento la gente entra con temor, se sientan, se abrochan los cinturones y la nave empieza a moverse de un lado para otro, golpea como cuando el barco está en las olas y golpea el viento y las olas contra el barco. De la misma manera, el avión iba golpeándose por todos lados, moviéndose de lado a lado. La gente ya no sabía más qué hacer. No sabían qué hacer, abrochados, agarrados, rezando, orando, algunos otros, algunos pidiendo no sé a quién. Pero entre todos ellos había una pequeña nena que estaba sentada en su asiento e intentando leer su cuentito que llevaba. Cuando aterrizaron, cuando pasó la tormenta, le preguntaron a la nena qué fue lo que la mantuvo tranquila en medio de toda esa tormenta tremenda. Y la nena que le respondió, mi papá es el piloto. Mi papá me va a llevar a casa. Para esta nena, su padre claramente, esta nena claramente tenía toda su fe y su confianza en su papi. Papá me va a llevar a casa, no va a pasar nada, confío en él. La pregunta es, ¿cuánto confiamos nosotros en nuestro padre? ¿Cuánta confianza tenemos nosotros en Él para saber que nos va a llevar al puerto que Él desea llevar? Que Él va a hacer contigo lo que Él planea hacer.
¿Cuánto confías tú? ¿En qué tormenta te encuentras hoy? Recuerda quién tienes a tu lado. Recuerda quién tienes en la misma barca. Y ten presente que el Señor va a poner a sus hijos en situaciones en las que tengamos que confiar en Él. Él quiere que confíes en Él, aun cuando no entiendas por qué estás atravesando esa situación. Jonás se adentró en una tormenta porque fue un desobediente. Pero los discípulos se adentraron en una tormenta obedeciendo a Dios. No siempre por ser obedientes a Dios nos vamos a librar de las tormentas. Las tormentas van a venir y es ahí cuando nosotros tenemos que decir: fía de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él. Confía en Él. Él es el que hará. Él y solo Él es el que puede dar paz en medio del temor. Es el que puede dar paz en medio de la ansiedad, en medio del dolor, en medio de la duda, en medio del temor, en medio de la incertidumbre. Él es el que puede hacerlo en tu vida. Así que, ya terminamos, no se me duerme. Estoy viendo que están bostezando. ¡Despiertos! ¿Está Jesús en tu barca? En primer lugar, ¿está Jesús en tu barca? Si no lo está, hoy. Si no lo está, hoy tienes que darle lugar a Jesús en tu vida. Piensa, ¿está Cristo? No te vayas sin Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no estás en la fe, entonces pon tu fe en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y dale lugar para que puedas tener confianza y seguridad en tu vida. De otra manera te vas a hundir. Te vas a hundir. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Solamente Él puede hacerlo. Si le das lugar a Cristo en tu vida, de otra manera te hundirás. No vas a poder salir de allí. Si no tienes a Cristo, recíbelo. En segundo lugar, si tienes temor, si tienes miedo en cómo va a ser tu vida de ahora en adelante, si tienes miedo a cómo va a ser tu futuro, eso es causa que te estás separando de Dios. Eso es causa de tu pequeña fe. Eso es causa que no estás cultivando tu relación con Cristo. Así que, para cambiar, invertir esto, comienza a estudiar las Escrituras. Comienza a buscarle. Si no es por medio de las Escrituras, no podrás conocer más a Cristo. Te animo a eso. Y en tercer lugar, aprende a confiar completamente en tu Dios, aun cuando en la obediencia seamos llevados en la tormenta. Aprende a confiar en el Señor Jesucristo. Recuerda que si Él está en la barca y habla, si Él lo quiere, si Él quiere, si Él está en la barca y habla, puede sanarte de esa enfermedad. Si Él está en la barca y habla, levanta el día. Si Él está en la barca y habla, puede devolverte o darte trabajo. Si Él está en la barca y habla, Él arregla tus finanzas. Si Él está en la barca y habla, si Él quiere, Él lo cambia todo. Él lo cambia todo. Así que, aunque seamos golpeados por el mar de los temores, estamos seguros en la barca.